Dios que da visiones, a un Dios que da dones. Y cada etapa es emocionante, atractiva, donde hay necesidad de formación, donde hay necesidad de instrucción. Qué lindo cuando ya va pasando el tiempo y se va madurando en cuanto al ejercicio de los dones. La Biblia dice que los que han ejercitado ya no son niños, no, que han madurado, ¿saben? A causa del mover del ejercicio de los dones. Luego entendemos de que Dios empieza a fluir y necesitamos fluir en las áreas con el don que Dios da a cada uno. Pero hay un proceso de crecimiento y un proceso de limpieza. Entonces ahí nos encontramos con necesidades de que necesitamos nosotros sacar lo que nos sirve y empezar a hacer operación limpieza en la casa. Encontramos a un David que empieza a tener un encuentro en su vida devocional, pero encontramos a un David que se encuentra después siendo escogido por Dios, siendo ungido por Dios, y lo encontramos luego en medio de las batallas, donde al grado que Dios lo escoge y lo mete al campo de la batalla. Y hay un desarrollo al grado que llega a ser encargado de los escuadrones de Jehová. Es decir, que empezó una vida de ascensos y a escalar de acuerdo a la habilidad que Dios le había dado. Entonces, partiendo de ahí, encontramos de que hay diversidad de enemigos, pero quisiera yo encontrar algo que dijo David, que venció al león, venció al oso y luego vence al gigante. Aunque tuvo muchas batallas para conquistar la tierra que Dios le había prometido. Entonces, dice aquí la escritura algo tan interesante. Acá dice, muy bien, dice acá, Primera de Samuel 17:32 al 35. Entonces David dijo a Saúl: nadie debe de desanimarse. Ahora, estas palabras hubieran salido del rey, pero salieron de David. Resulta que está diciendo un hombre que está en batalla y que ha aprendido a defender, a pelear. Dice ahí, nadie debe de desanimarse por culpa de este filisteo. Entonces encontró a muchos guerreros, muchos servidores, hasta el rey mismo estaba desanimado. Entonces empieza a decir, nadie debe de sentir desánimo, porque lo está causando este filisteo, y esto es figura de Satanás. Luego dice, porque yo, un servidor de su majestad, no estaba criticando a Esaú, aunque Esaú estaba desanimado. Dice, yo soy un servidor del rey, soy un servidor, y como servidor voy a ir a pelear contra él. Es decir, que se dispuso para ser un instrumento al servicio en medio de la adversidad. Es fácil servir cuando las cosas van viendo en popa, van bien, pero servir en la adversidad es otro asunto. Es decir, se trata de aquellos que tienen frente de pedernal, de aquellos que no se desaniman a pesar de las batallas, porque si Dios está con nosotros, a pesar de las batallas va a haber victoria y vamos a salir adelante. Pero luego dice, iré a pelear contra él. Entonces, el mismo rey lo está desanimando en el verso 33. Y le dijeron, tú no puedes. Tú no puedes. Si algo no debemos de dejar que meta nuestra mente de donde venga, es inutilidad. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo. Sin embargo, le están diciendo, mira, tú no puedes pelear, no puedes luchar contra este filisteo, le dijo el rey. Ahora, porque eres joven, muy joven,
Dice otro texto en la Biblia: nadie tome en poco tu juventud. Entonces no se trata de joven o viejo, aunque usted está joven, al menos créaselo. Está joven. Bueno, pues nadie tome en poco tu vejez, pues está mejor así, ¿no? O mejor juventud. Bueno, como sea, muy bien. Entonces, porque eres muy joven. En cambio, él es un hombre de guerra. El adversario es un hombre de guerra, y desde tiempos atrás, desde su juventud. David contestó: cuando yo, el servidor de su majestad. Es decir, que había una relación de servicio, pero de reconocimiento a la autoridad que le servía. Y dice ahí: un servidor de su majestad cuidaba de las ovejas de mi padre. Tenía paternidad. Ahora, si un león o un oso venían a llevarse la oveja del rebaño, iba tras de él y la quitaba. ¿De dónde? De los fauces, del hocico. Y si volvía para atacarme, lo agarraba por la quijada. Está hablando del hablar. Vea lo que está simbolizando. Es decir que aunque vengan palabras de donde vengan de un adversario, más poderosa es la palabra de Dios. Y dice ahí: y lo golpeaba hasta matarlo. Es decir, que Dios nos da una victoria rotunda. Pero tenemos que tener una mentalidad de vencedores, de conquistadores, y saber que le estamos sirviendo a Dios. Cuando David ve al ejército y ve el desafío que hay, dice: han venido a desafiar a los escuadrones ¿de quién? De Jehová. Él no vio hombres, él vio guerreros de Dios. Es decir, que su manera de ver era una mente adecuada para la batalla. Ahora, viene Dios y trabaja con él. Entonces, es decir, que hay batallas que se van a librar. Y la actitud, David no salió con un montón, él solo salió a la batalla. Es decir, que tener la convicción, la seguridad de que quien nos llamó es poderoso para darnos victoria. Quien nos llamó no nos va a avergonzar. Y Dios no avergüenza al que tiene fe, al que confía en Él. Entonces hay que actuar en fe, sabiendo que Dios va a dar la victoria. Entonces, básicamente sigue diciendo acá el verso 37. Añade David y dice: Jehová es el que me ha librado. Sabe que él ha ido a la batalla, que ha tenido victoria, pero que Dios es el que lo libra. Y dice ahí: me libra de las garras del león. Entonces hay batalla contra garras de león. Hay batalla contra garras de oso. Y dice la mano, pero dice decir las garras, porque este hombre, pero las manos de este filisteo. Porque Satanás se representa como un dragón. Entonces se diría garra. Ahora, y Saúl dijo a David: ve, Jehová esté contigo. Bueno, hay aquí una muy bonita actitud ya de Saúl. Bueno, Señor esté contigo, el Señor te auxilie. Pero al principio lo que estaba haciendo era ministrarle desánimo. Por eso, en la batalla a veces toca que eliminar al desanimado. ¿Cómo así? ¿Usted se recuerda que cuando iban a ir a la guerra, fueron a tomar agua? Y antes de tomar agua habían dicho: ¿cuántos son cobardes? Un paso atrás, póngase de pie, y todos los cobardes pueden irse a su casa. Hubo una selección. ¿Quiénes están recién casados, están de luna de miel y han comprado casa? Ahí yo decía un montón de los jovencitos: váyase a su casa, un año descanso, no hay batalla.
porque no sea que lo maten y no disfrute su matrimonio y no disfrute su casa. Pero luego escogieron de el que lamía el agua. Es decir, escogieron dentro de aquellos que fueran adoradores. Porque esa palabra dice proscuneo, es lamer agua. Es decir, la actitud. Entonces, se escoge dentro de discípulos, pero tienen que haber actitudes adecuadas dentro de la elección. Ahora, vea lo interesante, porque básicamente yo le quiero hablar un poco sobre el orden y etapas de la administración. Es decir, que donde yo estoy entrando ahorita a través de lo que estoy viendo es a la administración. Y hemos hablado de que hay etapas de desarrollo. Claro, muy lindo cuando ya nos autorizan. Pero, por ejemplo, el poner manos. Si me autorizaron, al menos si yo voy a poner manos, tengo que tener la convicción que tengo algo de Dios para dar. Pero si estoy vacío, no estoy lleno, si no tengo una vida devocional correcta, ¿qué voy a ministrar? Sin embargo, el hecho de imponerlas no dice que digas un montón, solo digas, pon tus manos. ¿Por qué? Porque no eres tú el que está dando, es Dios trabajando a través de ti para tener un punto de contacto. Es Dios haciendo la obra, pero el vaso debe de estar limpio y debe de estar delegado. Ahora, entonces, es decir que hay etapas en la administración, en el orden de la administración. Una cosa es orar aquí por personas, si es que se está delegado. Pero si no se está delegado, no se puede hacer nada. Es decir, que hay un orden en el Señor. Y es un proceso. Entonces, el adversario anda como león al acecho. ¿Quién? Satanás. Viendo a quién devora. Es decir, lo va a hacer pedazos. Viendo a quién hace pedazos. Y el oso habla de otro devorador. Y del filisteo, de otro enemigo del pueblo de Dios. Entonces, entrando a tratar de estudiar acá. Entonces vemos algunos puntos. Por ejemplo, Génesis 28, 14 dice, pero Jacob cruzó sus brazos y cuando los extendió para poner sus manos sobre la cabeza de los muchachos, es decir, puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín. La mano derecha. En las dos manos hay operaciones de Dios, pero ellos manejaban bien este conocimiento. Entonces, aunque era el menor, con la mano derecha había que bendecir al mayor. Pero lo hizo con el menor porque tenía discernimiento, Dios le había hablado y sabía por quién orar. Y no que el otro no fuera a ser bendecido, la mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, que era el hijo mayor. Entonces, claro, es lograr entender cuál es el plan. Miren, ¿cómo era tan importante? Porque veamos cuando ora un padre por dos hijos y pide que le den de comer para bendecirlos. Regresa uno que por dirección de su madre va a buscar lo que pide el padre y lo bendicen. Esa historia usted la sabe, le arrebató una bendición. Pero, ¿qué dijo el padre? Aunque no veía, porque dice que había perdido ya la vista, dijo, la bendición que tenía y ya la gasté. Cuando le está pidiendo el otro, bendición. Es decir, lo que tenía por dar, ya lo di. Pero deja ver si sale algo todavía. Es decir, que él entendía que había descargado con lo que había dicho, con la imposición de manos, una bendición. Y que era plan de Dios, aunque él ya no miraba, había un plan de Dios.
Ahora, en este cruce de manos había un plan de Dios. Mire, Dios es el que escoge. Dios es el que hace con quien quiere según su administración. Amén. Entonces, es decir que aquí nos toca que ver algo tan interesante. La imposición de manos. Es decir que dentro de los procesos de la administración hay dones, hay muchas cosas que se dan a través de la imposición de manos. Claro que hay que entender, el mayor bendice al menor. Es decir, que funciona por niveles de autoridad. Y hay delegaciones que se pueden utilizar. Por ejemplo, un profeta le dice a su siervo, dile a este Naamán que se vaya a meter al agua 7 veces. Y ni él salió, pero era una persona delegada. Dios le dijo que tenía que hacer, nomás le dijo al servidor que fuera y lo hiciera. Entonces hay que entender que hay delegaciones dentro del proceso. Y Naamán era un leproso. Había que limpiar la lepra. Y lo que iba a suceder, que la lepra se iba a limpiar. Es figura de la administración. Pero la imposición de manos es también alarmante en el sentido que dice que no seamos ligeros para poner manos. ¿Por qué? Por causa de las contaminaciones. Es no solamente de poner manos. Amén. ¿Y qué tal si ponemos manos y andamos mal y las ponemos sobre un endemoniado? Es decir, que tiene que ver una condición correcta para servir y delegación. Pero veamos algunos puntos así rapiditos. Por ejemplo, Hebreos 6, 1 al 3 dice, así sigamos adelante hasta llegar a ser adultos, a ser maduros, dejando atrás las primeras enseñanzas. Entonces, hay enseñanzas básicas, es decir, vamos a trabajar con las primeras enseñanzas. Y habla acá, no volvamos otra vez a lo elemental. Si ya estamos pasando de lo elemental, sigamos. Y lo elemental habla, o las doctrinas básicas hablan conversión, abandonar las obras que son malas, que provocan muerte, la fe en Dios. Las enseñanzas, habla acá, las enseñanzas, otra vez se para y dice sobre el bautismo. ¿Y la qué? El poner las manos. ¿Sobre quién? Sobre personas que son creyentes. Ahí está diciendo que sobre quién se va a poner las manos. Personas creyentes. Ahora, sigue diciendo acá, también hablar de la resurrección de los muertos, hablar del juicio eterno. Y eso es lo que haremos si Dios nos lo permite. Pero habla de un proceso de crecimiento. Y dentro de eso empieza hablando en cuanto ya a una función, que es el de poner manos. Entonces, definitivamente somos llamados. Y a la manera que Dios nos llama, nos va delegando. Es decir, como que Dios nos va promoviendo según su plan a ir alcanzando lo que Dios quiere. Pero nos toca que, imagínense que metan a un chef de cocina que se acaba de apuntar para ser chef, pero no sabe hacer nada. Y lo meten a la cocina, ¿qué va a hacer? A intentar. Pero si ya ha pasado sus cursos de cocina, va a cocinar bien. Amén. Entonces la Biblia dice, no pongan al servicio a alguien que sea neófito o alguien que no está discipulado, que no ha sido adiestrado. Entonces tiene que haber un crecimiento, un equipamiento en cuanto a las funciones y delegaciones que hay. Entonces, dentro de esto nos toca básicamente la definición de la imposición de manos. Es un acto que consiste en poner la mano sobre una persona
para transmitir. Aquí me interesa. Es decir, transmisión. ¿De qué? De bendiciones. Transmisión de poder. Es decir, poder o bendición. En el Antiguo Testamento se hablaba de bendiciones. Sin embargo, dice Pablo, el don que recibiste, le está diciendo a Timoteo, por causa de que yo te puse las manos. Está hablando de una transmisión a través de una autoridad, Dios a través de este hombre, dando lugar al mover de un don. Claro, es decir, que se estaba moviendo el Espíritu Santo en Pablo. Entonces empezamos a ver de que hay propósito, el por cuál se hace. Y estamos acá, y de repente ponemos manos y nos salta la liebre. ¿Cómo así? De repente la persona empieza a evidenciar que está demoniada. ¿Y usted no ha estado bregando con demonios? No empezar a golpear a la persona, fuera y golpearla. No funciona así. Es decir, que se tiene que tener otro nivel de conocimiento para la liberación. Y no es el que grita. Yo pienso que la gente grita a veces por miedo, pero porque no es el grito el que hace la unción o lo que hace la autoridad. La autoridad sencillamente se tiene, si es que no la dieron. Amén. Entonces, nos toca que entender que hay ciertos límites debido a las etapas del crecimiento. Por eso qué bueno que los servidores vayan rotando en distintas áreas. ¿Verdad? Y más los que ya van en otro nivel. Bueno, me gusta rotar a los ancianos en diferentes áreas para que se vayan capacitando. Cuando si es que está en el Señor tener otro plan con Él, ya van más o menos. Imagínense, a mí me pasó. Yo recibí clases, un montón de clases. El pastor Damas siempre estaba ahí, pero nunca me metieron a un cuarto de administración. Agarraba demonios que hablaban, hacía tuto, decía que él hacía agarrados y al cuartito. Pero ahí otros eran los que estaban ahí en el cuartito. Cuando vine a Nueva York, hace apenas como 30 años, como 29 años de edad, ¿sí? 29 años. Hay un endemoniado, llamen al pastor. Y yo ya era pastor. De obrero estaba. Y me meten, iba yo caminando y dije, ¿y ahora? ¿Quién podrá ayudarme? Recontra chanfle. No, mire. Me tocó ir 3 ujieres tras de mí y yo clamando como nunca en mi vida para atrás, para meterme a un cuarto. Dios me auxilió, me sacó adelante. Si me agarro tiempo aquí me voy a prolongar, pero me pasó de que yo no le atinaba. Y ahora tenía algunas instrucciones que me sirvieron, pero qué importante que logremos pasar por esas áreas para que nos capacite el Señor y estar en una condición. Mire, fíjese usted que no me he consagrado. Póngase endemoniado la otra semana. Solamente me voy a consagrar una semana. No, si ahí saltó la liebre, toca que actuar. Entonces, al que más se le da, más se le demanda. Entonces la otra persona tiene que ceñirse a la verdad y mantener una condición correcta en su vida. Amén. Bueno, en total, primer escenario. Difícil. Pero en aquella época, la gente acá poco endemoniada, hombre. Ahora ya no muchito, no sé en los cuartos de administración cómo está la jugada, pero así dice, ahí me está diciendo mi esposa que sí. Es decir, que se da. Y tenemos que equiparnos para tales cosas, que estamos hablando, procesos en la administración. Ahora, entonces, es decir que
me encuentro acá que hay otras cosas que suceden cuando se ponen manos. Es decir, encontramos que se ponen manos para sanidad. Encontramos que se ponen manos para liberación. Encontramos que se ponen manos para bendición. Encontramos que aún para resucitar personas que se han muerto. Para recibir al Espíritu Santo se pueden poner manos, hombres de Dios. Para delegación de oficios, cuando se hace un llamado a una persona. Para hacer señales o personas que van a fluir en eventos específicos de parte de Dios, aún cuestiones proféticas podrían ser. Se hacen cuando se hacen prodigios, es algo que rompe la ley natural. Es decir, cuando se pone para vista de ciegos, eso es otra cosa. Para administración de dones y para declarar victoria sobre personas. Ahora, por ahí nos habían mandado un video usted donde, no sé si usted lo vio, de una señora que tenía el brazo metido acá bien gordo acá y la mano aquí chiquita y están orando y poco a poco va extendiendo la mano. Y se veía calidad. Lo habíamos comentado entre unos ministros, qué milagroso. Pero resulta que luego por la red vimos que la habían contratado en otro lado para hacer la misma operación. Es decir, que ella tenía un problema en su propia naturaleza, que podía meter el brazo y tenerlo así, y luego poco a poco lo iba sacando y toda la gente aplaudía. Pues queremos milagros reales, no fakes. No señales mentirosas. Pero de que hay milagros, hay milagros. Le da ese aplauso al Señor, hay milagros. Entonces, es decir que no es para vanagloriarnos, sino que el que va a ser honrado y no que se hace de palabra o en hechos es Dios. Entonces el propósito de la imposición de manos, todo lo que se practica en el Señor tiene un objetivo, un propósito, restauración. Es decir, que seamos instrumentos de bendición. Si vamos a poner manos, Señor, por favor, Señor. Así como cuando usted se pone el traje de ujier y dice, papito lindo, por favor, úsame. O se pone usted para que lo va a subir al altar. Tiene que haber una conciencia de que uno a quien quiere agradar es a Dios. Amén. Entonces, es decir que hay varias etapas, varias cosas, porque las cuales hay que poner las manos. Consejería. Aquí es otro nivel. Mire, no es entrando a cita de administración y écheme fuera a los demonios, no. Primero es una consulta médica y luego ya lo pasan a un especialista. Es decir que primero uno va, primeros auxilios. Mire, cuando fue el accidente que tuvimos con mi esposa, lo primero que nos hicieron es primeros auxilios, ver cómo estábamos, los pusieron, cómo estaba la presión, cómo estaba todo, y nos estaban tigreando, si los ojos no se nos hacían así. Y luego nos llevaron ya al médico. Entonces yo lo asocio. Mire, primero es una reunión fácil, unos 10 minutos, ¿qué le está pasando? Fíjese que me toco el pecho, me duele, me toco la cabeza, me duele, me toco la pierna, me duele. Entonces le chequean el dedo porque es el dedo el que tiene malo. Es decir que el que va a aconsejar, primero va a ver cómo es su diagnóstico, para luego ver si usted necesita ir a administración o es solamente, fíjese, el problema es que pecó, pues arrepiéntase y oremos ahorita y el asunto se acabó. Pero hay que entonces entender que hay un proceso. Ahora, para ser consejero tiene que tener un conocimiento para orientar y guiar a otros. Entonces entramos acá en una necesidad. Consejería
Es un departamento o es parte de un departamento donde hay consejeros. No necesariamente los consejeros van a ministrar. Pueden ser personas de un encuentro primario para atender una situación para luego endosar la necesidad a otros. Pero las muchas palabras en hebreo y arameas para expresar la idea de consejo es etzá y yatz, que en sí lo que van a decir como consejero es una persona letrada, es decir, que tiene conocimiento. Y aparte que es letrada, tiene facultad. Es decir, que está en una condición de poder operar. Puede tener conocimiento, pero si anda en una condición incorrecta, no es una persona que está habilitada para tales cosas. Entonces tenemos que entender que es una persona que está facultado, está autorizado y que tiene la gracia para aconsejar. El consejo es antes de la administración. Prepara, anticipa para la administración efectiva. Dentro de lo que está en consejería tiene que tener el mover del Espíritu Santo, aparte del conocimiento. Entonces estamos hablando que son etapas. Un consejo de primeros auxilios, mire, uno va, dice, tengo tal problema, muy bien, ¿qué es lo que le está pasando? Y se empieza a decir los síntomas. Oh, muy bien, voy a orar, pero de repente el que está aconsejando dice, aquí hay demonio. Hay necesidad de administración. Aquí hay problemas de sangre. ¿Cómo así de sangre? Generacionales. Hay necesidad de enviarlo a quienes lo van a atender y le van a dar seguimiento. Entonces, es decir que entramos que el área de consejería es los primeros auxilios. Primero debe de ser un restaurador, una persona que su mover, su sentir es ayudar a otros. Y no todos tienen la gracia de ayudar a otros. Mire, tiene que tener la gracia de tener oído para oír y no ponerse a platicar. ¿Cómo así? Imagínense que es platicadorazo el consejero y no deja hablar al otro. Y luego dice, ya mire, sus 20 minutos se le pasaron. Y él fue el que habló. Es decir, de que el que está para consejería va a escuchar. No. Santiago dice ahí, veamos, restaurador, uno que analiza si es necesario o no ministración y liberación. Luego, Santiago 5:19 dice, mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, es un restaurador. Puede estar seguro de que quien haga volver al pecador de su mal camino, un hábito de pecado, esa persona dice, haga volver al pecador de su mal camino, salva a esa persona de la muerte. Traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Pues qué lindo cuando uno es perdonado por Dios, pero como consecuencia de haber confesado. Pero si uno anda por tanta vuelta, mire, la verdad que en eso, en la consejería, no se trata que le cuenten con detalle las cosas a uno. Se trata, bueno, suelte el asunto. ¿Cuál es el problema? Mire, es que yo salí, así toda la gente sale. Y fíjese que andaba con fulano. Y fíjese, no, vayamos al golpe. Porque si no se hacen, las administraciones se hacen muy largas. 2, 3 minutos, vámonos, ya uno ya sabe cómo va el asunto. Amén. Mire, imagínense si a uno lo van a inyectar y están platicando que lo soban a uno. Si lo inyecto, no lo inyecto. Ya va una media hora y no lo han inyectado a uno. Porque cuando lo han inyectado, usted hace caras y se hace para un lado. Entonces, mi hermano, lo inyecta y se acabó el asunto. Así rapidito. Cuando uno siente, ya lo inyectaron.
De donde de la gracia a la sencillez para llegar al punto de la necesidad. Estamos hablando en cuestión de la orientación. Ahora, es decir, el resultado es el perdón de muchos pecados. Miren, no importa sea 1, 2, 3, 4, 30, 40 pecados, Cristo pagó por el perdón de todas nuestras deudas. Mire, ¿y cuál es su pecado? Mire usted que yo tengo un pecado de que pues yo me pego gavetazos usted. Miro iPads, me las llevo. Miro computadoras, miro si se puede. Teléfonos, mire, le quito la tarjeta y la vendo. No, de plano hay que administrar ese ancestro, ese problema. Y si usted mira que su teléfono ya está en la mesa cuando lo está administrando, quiere decir que tiene que reprender. Entonces, no, mire. Es decir que es romper con la carne viciada. Entonces, nos toca que entender que hay preparación para eso. Ahora, segundo, debe de ser una persona respetable, que dentro de la congregación sea una persona respetable. Su testimonio, su actitud. Y eso es importante. Es decir, que la persona va madurando y tiene un tipo de nivel de actitud. Entonces vemos ahí, uno, que por su comportamiento, conducta y testimonio se haya ganado la admiración y respeto. No, tal hermano, tal hermana, admirada, respetable. Es decir que eso lo apegamos a Isaías 9:5, porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, es un hijo, tiene paternidad, al cual se le ha concedido el poder de gobernar, fue habilitado para una función. Es decir, le darán los nombres: admirable, una persona digna, admirable en sus planes, y Dios invencible, es decir, una persona de pelea, de perseverancia, Padre eterno, paternidad, está con paternidad otra vez, y que infunde paz, príncipe de paz. Veamos las cualidades que se reflejan acá en cuanto a Cristo, para ver qué es lo que se necesita o en qué cosas hay que trabajar. Es decir, ver, dado caso Dios nos quiere poner en esas cosas. Mire, por eso en el cuerpo hay diferentes funciones y cada uno tiene diferente función. Entonces, deje ver acá en que estaba. Comportamiento, testimonio, muy bien. Veamos acá. Entonces, tercero, que tenga unción. El mover del Espíritu. Amén. Ay, ¿y cómo sé yo que tiene unción? Se le va a notar. Va a ver si tiene vida devocional, si es un alabador, un adorador. Entonces, veamos, tercero, que tenga unción. Uno, que haya recibido el revestimiento de autoridad. Es decir, a alguien que se le ve que tiene autoridad espiritual. Es decir, un ungido para esa labor. Entonces, definitivamente, cada quien se va ubicando de acuerdo a la gracia y el don que Dios da. Entonces, seguimos viendo acá. Ahora, otro punto interesante. Consejo y su importancia. ¿Qué va a aconsejar? ¿Qué va a decir? Fíjese que fulano de tal me cae mal. A mí también, fíjese. Ya somos dos, ay Dios bendito. Entonces tenemos nosotros que tener un espíritu de pacificador. Ahora, dice ahí, Proverbios, veamos versículos. Proverbios 15:22. Los pensamientos frustrados, es decir, personas con problemas de que no le han funcionado las cosas. Dice, donde no hay consejo. Los pensamientos fueron frustrados donde no hay consejo. Mas por la multitud de consejeros se afirma. ¿Qué se afirma? Su manera de pensar. Veamos el otro verso, el 25 Proverbios.
Como aguas profundas es el consejo. Entonces, quiere decir que el consejo puede ser una manera clara y profunda. Dice ahí, en el corazón del hombre, más el hombre entendido lo alcanza. Entonces, es decir, que el consejo me lo pueden dar, pero si yo no lo llevo a la práctica, puedo tener el mejor consejero. Cristo, Dios, diríamos, fue un consejero. Sin embargo, el hombre no cumplió. Le dieron la consejería. El pecado yace a la puerta y tú puedes dominarlo. Génesis. Consejo. Sin embargo, no atendió, mató a su hermano. Entonces, ¿fue malo el consejero o el que lo recibió? Se puede decir que Dios no falló. No falló. Es decir, que el consejo puede ser el mejor de los consejos, pero si yo no lo llevo al campo de la práctica, no me va a funcionar. Amén. Ahora, Proverbios 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Quiere decir que mi manera de pensar puede estar desordenada. Puede estar pensando lo que no es. No es que yo sospecho usted. Usted tiene el don de sospecha entonces. No hay don de sospecha. Es decir, que tenemos que estar ubicados en nuestro razonamiento. Ahora, con dirección sabia se hace la guerra. Es por aquí, por ahí. Así más fácil. Y resulta que nos dieron el Espíritu Santo para guiarnos. Amén. Le das aplausos, Señor. Entonces necesitamos el consejo sabio, oportuno en el Señor. Es decir que, bueno, pues usted quiere comprar su casa, quiere comprar su carrito, mire usted, ¿y qué hago usted? Es que a mí me gustan esos carrotes grandotes. ¿Y tiene pisto? Esa es una palabra hebrea que significa money. ¿Y tiene crédito? ¿Y aguanta pagar? Pues definitivamente uno va a saber hasta dónde están los límites de uno y si puede o no puede. Y si puede, gloria a Dios y cuide lo que compre. Pero es decir, hay orientación. Es decir, todo, mire, bueno, pues yo me voy a comprar un misaquito. Este no vale mucho, no quiero. Pastor, no. Mire, mi esposa sabe que yo ando rebuscando saquitos de 90 pesos. Pero y pues se den buenos. Porque si los busco que sean buenos. Pero sé cuándo, le digo, ahorita a traerlo. ¿Cómo así? Uno de 800 a 100 pesos. Como a mí me gusta. Reinicio es número 8 y 100 es número 1, calidad. Es decir, el que piensa bien, sus negocios son pura ganancia. ¿Y saber cuándo? Es decir, el consejo se necesita para todas las cosas. Amén. Hasta mi hija me dice, Daddy, eso no creo que está bien ahorita. Ya opina mi hija, ya. Hasta me regaña, fíjese. No, pues le digo, bueno. Pero el consejo, mire, Dios nos puede hablar de la persona de que menos pensamos y darnos un consejo sabio. Hasta los suegros usa Dios para el consejo. Vivan los suegros. ¿No se recuerda pues que el suegro de Moisés lo aconsejó? Te estás matando. Estás trabajando de cuando sale el sol hasta que se pone el sol. Y tú solo estás atendiendo. Hay 1 millón de hombres y hay mujeres y niños sin contar. Y tú solo estás ministrando. Mira, distribuye el trabajo. Y los casos más cardíacos que te los pongan a ti, pero los que están fáciles. Si es un estornudo no se necesita mayor cosa. Los suegros aconsejan bien. No todos, pero ese sí se aconsejó bien. Entonces, es decir, el consejo tiene que ser equilibrado. Estamos hablando de la administración y procesos. Es decir que
Tiene que ser equilibrado. Mire, imagínese un joven encuentra que va a un matrimonio con problemas, pero de aquellos que son como un tráiler cargado con acero. Problemones. Y le dice, mira joven, mira, yo no sé qué voy a hacer porque tengo unos problemas pero terribles en mi matrimonio. Déjela. Fácil. ¿Esa será la salida? Búsquese otra que sea menos problemática y menos gastona. No es el consejo. Es decir, que por eso tiene que ser una persona que tenga madurez para aconsejar. Amén. Fíjese. Ay, usted que vieras que mi mujer me manda mucho. La mía también le va a decir usted. Ay, Dios santo. Bueno, mejor regreso acá. Estoy molestando. Mire. Entonces, es decir, el consejo tiene por equilibrio, tiene que ser equilibrado y saber, renunciar a todo lo que es legalista. Mano, yo puedo ser administrador y ser bien cuadrado. Puedo ser bien legalizante. Vaya, ¿cómo así? Miro a alguien con pantalones, ¡al infierno te vas a ir! Pss, hermano, el otro día hay un estudio de los vestuarios. ¿Y qué era la diferencia? Y el reino de Dios no es comida ni vestido. Entonces dice Dios que eso no es. Entonces tengo que ser cuidadoso porque si no nos va a pasar lo que pasó con Ahitofel. ¿Qué pasó con él? Consejero. Y el que salió dañado fue el consejero. Mire, te piden un consejo y resulta que el consejo lo que hace el otro es totalmente diferente de lo que le aconsejaste. Pues este cuate, ¿por qué me pide consejo y no hizo lo que yo le dije? En la consejería no se impone, se sugiere, pero la persona decide. Entonces, dice ahí, cuando Ahitofel se dio cuenta que no se había seguido el consejo que le había dado, se puso juntamente con el burro. Se montó en el burro y se fue. Así dice. Fíjese, se montó en el burro y se fue. Se fue a su pueblo natal, volvió a como él vivía antes. Volvió a su carnalidad. Dejémoslo interpretar qué es lo que pasó. Dice ahí, donde puso sus asuntos en orden, lo que estaba arreglando, donde se iba a ahorcar. Él mismo se eliminó, legalista. Mira, uno puede aconsejar, pero en ese plan no es aquí se hace lo que yo aconsejo, si no lo pida. No es así. Es decir, cada persona va a tomar sus decisiones. Nos toca que orientar. Entonces no puede tener una actitud de legalista. Es decir, tengo que aplicar la palabra, pero tengo que entender de que estamos bajo un tiempo de gracia y no en la ley. Entonces no le voy a aplicar cosas legalizantes a una persona que está en la gracia. No pongan mayor carga que esta. Dijeron los apóstoles que se aparten, empieza a dar instrucciones. Entonces hay que instruir. Ahora, sigamos viendo otro punto acá entonces en cuanto a estas etapas. Ahora, la administración. Estamos llegando, pasamos del consejo, muy bien, de actitudes de un consejero, pero en la administración, Padre Santo, me queda poco tiempo. Jeremías 13:23, ¿podrá el negro cambiar de piel? Pues mire usted, yo no puedo volverme canche. No soy tan negrito, pero más o menos. Pero dice, ¿podrá el negro cambiar de piel o leopardo, quitarse las manchas? Así tampoco vosotros podréis hacer el bien estando con hábitos a hacer lo malo.
Pero me interesa aquí la palabra hábito, que es la palabra limud, que es una persona que es discípulo del mal. Eso significa ahí. Discípulo de la carne. Está instruido, está acostumbrado, es un discípulo de aquello que se ha acostumbrado, vive bajo costumbres. Entonces, básicamente, si yo no cambio mi manera de vivir, de pensar no va a cambiar mi manera de vivir. No puedo seguir pensando como una gente que no tiene a Dios. Ahora estoy en el Señor y me toca que pensar con una nueva mentalidad de acuerdo a la que Dios me da y me instruye. Amén. Es decir, mire, yo no puedo cambiar, pero sí puedo mantenerme limpio. ¿Cómo lo aplica? Está diciendo que cosas que no se pueden dar, y la clave en esa palabra es teniendo una costumbre. Si no pueden cambiar, si ustedes tienen una costumbre, están acostumbrados a hacer lo mismo. Tenemos que tener la disponibilidad a aceptar instrucción y cambio. ¿Dónde se fabrica el pecado? Pues la Biblia dice por causa de la carnalidad. Está diciendo Isaías capítulo 32, verso 6, la versión oro. Porque el necio, es decir, una persona insensata, mezquina, vil, habla necedades, es decir, que habla vileza, mezquindad y insensateces. Porque el necio habla necedades y su corazón maquina, es decir, que en su corazón, sus pensamientos, está tramando, fabricando iniquidad. Maldad, es decir, iniquidad. Y usa la hipocresía hablando de Dios con doblez, es decir, que no es una persona que realmente es estable en Dios. Entonces me toca que más bien afirmar mi vida en el Señor y cambiar mi actitud de necedad. Es decir, por encima de todo pensamiento está el pensamiento de Dios. Y muy por encima de todos mis caminos están los caminos de Dios. Le hace aplauso fuerte, es decir, ubicarme en el pensamiento de Dios y en los caminos de Dios. Ahora, y dice, hablando de Dios con doblez y arruina, afecta a otros. Dice, consume el alma de la gente necesitada, hambrienta, quitándole el agua o la palabra a aquellos que se están muriendo de sed. Quiere decir que con actitud daña a otros. Por eso que es importante que el Señor nos auxilie a dejar nuestra vieja naturaleza y adoptar la nueva que tenemos en Dios. Amén. Es decir, las costumbres, todo aquello que me haya yo metido, que no está bien. Ahora, entonces, estamos hablando de la administración. Es decir, etapas de administración. La carne tiene códigos. Es decir, programas. ¿Cómo así, pastor? Mire, ahí está la ley del pecado en los miembros. Si es una ley, es algo establecido dentro de la naturaleza carnal que hay que desactivar. Pero si es sangre, es algo programado que puede venir de 4 generaciones atrás. Porque yo vengo heredando, cada uno viene heredando en su genética, su sangre, 4 generaciones. Es decir, Romanos 7:23, la Biblia Rotterdam dice, hay códigos escritos en mis miembros. Entonces yo tengo que desautorizar esa vana manera de vivir o de actuar, renunciando a mis ancestros. El padre pecó en esto, el hijo también. Al padre se comió las uvas, al hijo se le pudren los dientes, es lo que dice la Biblia. Entonces tengo que renunciar. Qué bueno si los padres de nosotros nos dejaron toda clase de bendición, gloria a Dios. Pero si no fue así, nos toca que renunciar a lo que no está bien. Lo que queremos es retener lo bueno. Escudriña todo y retenga lo bueno. Amén. Entonces, nos toca que entender que hay una batalla de carne. Hebreos de 4:12 y dice ahí, muy bien. La palabra de Dios es viva y eficaz. Me interesa cómo lo traducen otras Biblias. Dice, todo lo inspecciona. Cuando habla de eficaz, traduce otra Biblia que inspecciona todo.
y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir, es decir, la división, la frontera, el alma y el espíritu y sus coyunturas. Cuando habla de coyunturas, articulaciones o partículas de unión. ¿Qué cosas están dentro de la unión? ¿A qué cosas yo me he enlazado? Entonces está hablando ahí en cuanto a la administración. Y dice, entonces, trabaja el alma, trabaja el espíritu, y luego habla de lo que une. Los tuétanos, ya habla ya de la carne, la médula, los huesos. Y esta palabra discierne, bueno, si es por el espíritu, juzga los pensamientos o intenciones o reflexiones del corazón. Una buena administración garantiza una buena liberación. ¿Dónde hay una persona sincera que realmente está abriendo su alma y quiere adoptar? Primero, limpiarse y adoptar lo que Dios dice. Pero está diciendo ahí, estoy hablando de la Reina Valera 60. Y está intercalada la Biblia Peshitta. Y hay otra Biblia más ahí, de donde agarré las otras partes, como lo dicen. Ahora, una buena administración, es decir, que libre que os salga sin acusación. Y me viene Satanás a acusar, si ya lo confesé, ya oraron por mí. Y el que confiesa sus faltas alcanza misericordia, la sangre de Cristo rociada. Le das aplauso fuerte al Señor, entonces Dios va a trabajar en mi alma. Ahora, es decir, penetra a la división espiritual y va a trabajar en lo emocional y va a preparar mi vida para la batalla, es decir, la batalla que tengo, porque resulta que en las batallas que se tienen no solamente es la batalla del alma, sino que también hay agentes del mundo espiritual que me hacen la guerra ahí. Hay batallas que no solamente me están afectando emocionalmente, sino que tras de esto hay agentes de Satanás. Entonces me va a preparar a mí. Él es el que prepara mis manos, ¿para qué? Para la batalla. Entonces me va a enseñar a reprender. Entonces en la administración me van a orientar, me va a llevar a eso. Ahora, entonces necesito yo trabajar con mi ser. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean hallados irreprensibles para la venida de Cristo Jesús. Entonces, Segunda de Reyes, Isaías contestó, esta señal, mire, esta es la señal del Señor. ¿De quién era la señal? Señal del Señor. ¿Para qué? Porque Dios quería demostrar que cumpliría. Entonces esta señal era para decir, yo voy a cumplir, por eso estoy dando esta señal y voy a cumplir, dice Dios. Lo que prometí, Dios cumple sus promesas, y yo lo creo 100%. Pero, ¿qué te gustaría? ¿Que la sombra del reloj solar se adelante o que se atrase? ¿Cuánto le puso? 10 grados, 10 número de prueba. 10 grados. La sombra siempre se mueve hacia adelante. Entonces, está diciendo que yo camino y la sombra va hacia adelante. Entonces, tengo una repercusión de un pasado con la sombra que se proyecta hacia el frente. Entonces, yo puedo tener una sombra de aquello de lo que hice antes. Eso es lo que está diciendo ahí. Y el milagro que es, bueno, ¿qué quieres? ¿Que yo regrese al pasado o que yo me vaya hacia el futuro? Entonces dice ahí, pregunta, respondió Ezequías al profeta Isaías. Sería fácil, dijo, muy bien, si se va adelante sería fácil, porque el tiempo va corriendo. Pero mejor retroceder 10 grados. Entonces el profeta Isaías pidió al Señor que lo hiciera y el Señor hizo retroceder 10 grados. Bueno, si yo voy
y el Señor me retrocede un tiempo atrás y me arregla, ¿no sería mejor? Es decir, que Él puede retroceder mi pasado, ayudarme con el pasado, pero también la sombra que viene para el futuro ya es una sombra diferente. Le da ese aplauso al Señor, es decir, una restauración de un pasado. Bueno, yo sí me entiendo. Es decir, que si yo sano lo que ha pasado, me ministro, la proyección de mi sombra es mejor. Amén. Si no, voy a andar reflejando la vieja naturaleza, la sombra de lo que he sido. Pero las cosas viejas ya pasaron. Él hace cosas nuevas. Muy bien. Entonces, es decir, que Dios tiene el poder de trabajar con lo que pasó en el pasado. Y tiene el poder para bregar con el futuro. Entonces, la administración sondea la sangre, la carne. Es donde nosotros hicimos los asideros de las coyunturas, donde nosotros, asideros, lo que hicimos, y coyunturas, donde nos enlazamos. Entonces está diciendo ahí sangre, es decir, los ancestros. Ahora, el poder de la unción me va a ayudar en el pecado generacional. Mire usted, pero fíjese que yo no sé, a mí no sé por qué cuando miro una cantina como que solo el olor me marea. ¿Y cómo era su abuelo? ¿Cómo era su padre? Bisabuelo. Viera usted, que decían el borracho y él decía lotería. Entonces, habría que bregar qué pasó allá. Y anular, en Cristo Jesús se anulan las maldiciones. Le da ese aplauso y se puede cortar el cordón umbilical de generaciones pasadas. Ahora, la sangre. Pero la carne y sangre no entrarán en el reino de Dios. Entonces hay un problema de sangre, pero un problema de carnalidad. Entonces vuestra lucha no es contra carne y sangre solamente. Es decir que toca que contender con el pecado hasta la sangre. Eso es lo que dice la Biblia. Es decir, me toca que pelear en el pecado hasta lo generacional, la sangre. Entonces necesito el auxilio en la administración. Mire usted, quizás se murió mi padre, mi madre, quien sea, se murió. Murió y emproblemado y mal como hijo. ¿Y ahora cómo hago? Si viera usted que ese día yo lo maltraté y ese día se muere, si hubiera muerto otro día que estaba en paz, pues está la administración. Porque Cristo da autoridad para desatar. Y lo que se desata en la tierra se desata en el cielo. Y se necesita persona delegada con la autoridad que le ha dado. Sí, pastor, pero es que viera que yo quisiera a alguien de ojos azules o de ojos verdes. Usted enamorarse quiere más bien. Es decir, mire, aunque tenga, perdóneme, me pongo yo pues, aunque tenga cara de chancleta pues. Es que no es el ministrante. El que va a hacer la obra es Dios. Y la fe que opera en usted y en lo que va a hacer el ministrante con la autoridad que le dieron. Ese aplauso fuerte. Es decir, mire, le estoy hablando por causa de aquel hombre que era montón, tenía muchos reconocimientos de medallas, condecorado. Y ya, ¿yo me voy a meter en esa huachuca? ¿No hay mejores ríos en mi país? Pero ese era el plan de la administración. No era el agua el que lo iba a sanar, sino la obediencia. Y resulta, pero ni siquiera el profeta sacó al menos a levantar las manos y hacer algo así. Solo manda ahí a un aprendiz y me dice que me meta al agua. El que recibe el que yo envío, a mí me recibe, dice la Biblia. Le hace aplauso fuerte. Entonces es tomar al que Dios da para la administración. Porque no es el ministrante, es Dios. Pero los ministrantes tienen que equiparse. Entonces nos toca que ver que ahí dentro de los problemas de carne y sangre nos toca que entre a otra etapa. Es decir, estamos bregando con la administración, pero nos toca que seguir entendiendo que viene una etapa en la administración de liberación.
Una buena administración asegura la liberación. La administración del alma que penetra a la dimensión espiritual traspasa los tiempos, las bases de la liberación, identificando los poderes de contaminación. Aquí estamos sabiendo que ya en la carne, ya en la operación, lo que se está moviendo ya es un espíritu. Ya es otro nivel. En la administración no siempre va a haber demonios. En la administración puede que haya demonios, puede que no. Pero no siempre puede haber el vicio de carne. Entonces, en las bases de la liberación, identificamos si hay algún poder de contaminación ahí. Ahora, las leyes espirituales es confrontación de poderes. Aquí ya llegamos al callejón de las patadas voladoras. Aquí es donde entramos ya, donde se empieza, después de que la persona renuncia, confiesa y el ministrante ve que hay liebre saltando adentro. Y como no es gritón, te vas de ese cuerpo ahora, ya. Y sal sin hacer daño, autoridad. Y de repente, si no me voy, ahí empieza el changarro, ¿de dónde empieza pero Dios va a dar la gracia. Entonces, confrontación de poder, poder con aquel que tiene delegación de poder. El reino del Señor vino con poder. Le da ese aplauso fuerte, y el poder lo establece Cristo en las personas. Ahí empieza a atar y desatar. Fíjense. Y lo saludable que haga uno o dos cuando ya se trata de esto. Es decir que, mire, pues si uno quisiera que alguien más esté, pues fíjese que sí es el orden. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar. Es decir, que hay un momento, si sabemos de que ya, bueno, ¿qué prefiero? ¿Irme con el demonio o que entre otro y me ayude a que lo saquen? Si fuera necesario. Pero recuerde que también mujeres ministran mujeres, hombres ministran hombres. Amén. Bueno, ¿y dónde lo dice? Lo digo yo. ¿Por qué? Para bien de usted, porque ya por causa de muchos incidentes pasados, en años pasados, se dieron cosas feas. No para sanidad, para cuidar. Ahora, entonces, y las leyes espirituales son las que quitan y dan derechos. Entonces, si el diablo, el demonio, se queda sin derechos, la persona va a ser libre fácilmente. Ahora, si la persona no quiere renunciar a todas las cosas que carga, el demonio va a decir, no me voy si aquí tengo todos los derechos. Es decir, la llave de la liberación es la administración, en la confesión y renunciar a todas aquellas cosas. Ahí lo demás es fácil. Tosiendo, vomitando, hay muchas, estornudando, así son los demonios. Y algunos hasta orinándose. O por medio de gases, no por la boca, sino por otro lado. ¿Cómo hace usted? Pues fíjese que puede pasar. En la administración pasa un montón de cosas. Amén. Se necesita tener la gracia para bregar con todo eso. Y tiene que ser como lo que es una vasija de honra. Que era una vasija de honra? Una persona, una vasija se ponía, era un basurero. La vasija de honra se ponía en las calles para que la gente botara su basura. Entonces los vasos de honra son aquellos que cargan la basura de otros. Y se llenó a botarlo a la puerta donde se bota toda la sociedad y otra vez a ponerlo ahí para servir. Son diferentes funciones. Ahora, tengo que trabajar yo entendiendo y con bases, con palabra y con autoridad de parte de Dios. Entonces, sigamos viendo acá, yo ya casi concluyo. En esta fase es donde se confrontan los poderes y se iniciará renunciando al pecado. Los enfrentamientos con el pasado. Ahí donde gente dice, perdone, no, perdone a su abuelo, no, a su abuela, la suya, no, no, mire, es decir que
que nos toca a nosotros, que perdonar. Perdone a su mamá, perdone a su hermano. Es que me cuesta, le ayudo. Yo perdono. La auxilio. ¿Por qué? Porque nos hemos atado a sentimientos con otras personas, si fuera ese el problema. Perdonando o suplicando el perdón. Toca que pedir perdón a Dios también. Reprendiendo por nombre a las potestades que están estorbando. Expulsando en el nombre de Jesucristo. Porque en el nombre de Cristo nos tiene toda autoridad. Lo que está en el cielo se doblará toda rodilla. Lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El nombre de Jesús tiene poder. Amén, le hace aplauso fuerte. Entonces son herramientas de un ministrador. Ahora, Hechos 10:38. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret. Tenía Espíritu Santo. Aquí está. Estamos hablando. Unción, Espíritu Santo y autoridad, poder. El cual anduvo haciendo el bien. Entonces una persona hacedora de bien y que trabaja con la sanidad de gente que tiene problemas emocionales. Aquí habla de opresiones. Y luego dicen, por causa del diablo. Ahora, él lo hacía porque Dios estaba con él. Entonces encontramos a un David que dicen, y Dios está con él. Si Dios está contigo, te va a sacar adelante. Entonces tenemos que entender que hay funciones, delegaciones, pero en este campo la batalla es otra. Mientras aquí estamos cantando, allá afuera, atrás están ministrando, está orando por las personas. Y claro, en la administración se trabaja por tiempos. Hay cosas que no se dan en un solo momento. Y toca que, bueno, cuando usted hace una cita con el doctor, ahorita, right now, me atiende. Así es, ¿no? 2 semanas, un mes, según. Y a veces te llaman ahí, dice el doctor que no lo puede atender, ahora que le va a posponer la cita. Es decir que en la administración saber que hay que esperar también. Porque no es agarrar al ministrante, cualquiera que hace, mire, fíjese hermano, que empiece a confesar y todos los pecados ahí. No va a pasar, es que se necesita un tiempo específico. Amén. Entonces toca que ver que cada cosa tiene su tiempo y tiene su lugar. Bueno, entonces hay un orden en cuanto a la administración. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Muy bueno, ya se ministró, ahora tengo que buscar, me toca que trabajar con la llenura de la persona. Y qué lindo que cuando salga del cuarto de la administración, salga con una sonrisona, ya con un rostro cargado, emproblemado y hasta hablando lenguas. Eso sería lo glorioso. Que de su copa vacía viene Dios y lo llena. Hay que ministrar la llenura. Hay que hacerlo. Es parte de la administración del alma. Amén. Pero se toca que buscar la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida para el bien nuestro. Y pues luego hay seguimiento. A veces ya la otra se reunió solo para chequear cómo están. Mire, ¿y qué pasó? ¿Cómo está? Pues fíjese que bien. Mire, y en la noche ya no le jalan chamarras, fíjese que ya no. Mire, y en la noche ya no se levanta con esas pesadillas o viendo esas visiones, fíjese que ya no. Mire, hermano, la verdad que yo tuve una etapa, en el caso mío, una etapa bien difícil. Yo llegué al Señor y a mí se me abrieron los ojos espirituales. Yo miraba a los demonios, por todos lados los miraba. Me acostaba, de repente miraba ya a los demonios y yo empecé a tener un tipo de experiencia donde tenía batallas en mi mente, en el sueño, en las visiones, y cuando me despertaba el demonio lo tenía al frente. Y así me casé, fíjese usted. Hasta un día tenía un sueño esos feos, tenía batallas, venía luchando. Pero después a mí en una de esas me desperté, arranqué mi carro y las 4 llantas se entierran. Y yo estaba de locutor en una radio. Batallas así un poquito meras cardíacotas.
Y entre una de estas, ya batallando, cuando fácil, le pegué una trompada a mi esposa. Yo le conté, fíjate que, y ella se me quedaba viendo como si era cierto o no, ¿verdad? Pero fue la única que le he dado, soñando. Y yo dije, perdóname, es que venía reprendiendo, tiene una batalla, porque uno normalmente se desconecta cuando duerme. Sueñas y no te meneas y nada, pero cuando estaba se me activaron mis manos y ¡pah! No que haya hecho así con propósito. Pero bueno, en total, la sanidad es para tu propio bien. Viene por una iglesia limpia al Señor, sin mancha, sin arruga. ¿Y quién se arruga? Los viejos. ¿Y quién se mancha? Los viejos. ¿Cómo así? Bien, uno puede, yo todavía no me han salido, pero de repente van a empezar a salir las pecas, ¿verdad? Así que de viejo. Porque estaba representando al Señor. Mira, no vas a poder entrar al reino si andas cargando tu vieja naturaleza. Quiere Dios que andemos en novedad de vida y que disfrutemos nuestra vida humana y nos mantengamos en una vida espiritual. Amén y amén. Le das aplauso fuerte al Señor. Leo, ¿me ayudas en el teclado? Bueno, ¿qué dice la Biblia? El que esté limpio, límpiese más. Mire, pastor, fíjese que a mí no mucho me gusta porque límpiese, que arrepiéntase. Mire, si yo no tengo nada de que arrepentirme, estoy tranquilo. Pero por si acaso hay algo que arrepentirme, mejor me arreglo. No sea que Cristo venga y me quedo. Mejor que me digan, arrepentite, arregla tu vida, ordenarla. Mire, yo salgo de la casa y mi esposa empieza a inspeccionarme. Pasar a la inspección. Corbata, bien. Botón, ¿te abotonaste todo? Sí. ¿Te apretaste el cincho? Sí. ¿Calcetines del mismo color? Sí. ¿Zapatos llevados de los mismos? Sí. Y yo digo, Señor, dame la gracia porque a mí me pasan los rayos X. Zipper arriba, sí. ¿Llevas tus anillos? Sí. ¿Y los aparatos del oído? Sí, por eso te estoy oyendo. Yo no sé si a usted le pasa, yo tengo la bendición que me inspeccionan. Pero nos toca que ser humildes si nos están ayudando. Amén. Ahorita que se ponga de pie. Mire, se necesita humildad. Y para llegar a un mover de reconciliación se necesita humildad. La administración del alma es reconciliación con Dios. Es que estás bien en una forma correcta delante de Dios. Que tú pelees contra las garras del león. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes, potestades del mundo de maldad. La batalla contra el gigante, los problemas mayores, contra el oso. Batallas que se libraban, batallas en la familia que tuvo David. No hay quien no tenga batallas, las tenemos. Más bien, no prolonguemos la batalla, mejor al chilazo, al balazo, arreglemos las cosas y ya sigamos adelante. Amén. Con sus manos en alto, dele gracias al Señor. Y usted dígale, Señor, papito lindo, por favor, venga el rociamiento de la sangre del Cordero en mi vida. Concédeme que actúe con un espíritu correcto, con humildad. Que pueda yo, Señor, vencer los obstáculos de que me hacen la guerra. Encuentre el auxilio, encuentre la fortaleza. Dame la fuerza interior. Auxíliame en mis emociones, mi alma, porque a veces pienso un montón de cosas. Déjame ser
Todo temor se ha quitado, todo complejo se ha anulado, toda inseguridad, conflictos de mi alma, venga la sanidad. Por favor, Espíritu Santo, auxíliame. Que mis obras ahora sean agradables, lino, fino y emblanquecido. Las obras de los justos, los atavíos de la novia. En el nombre de Jesús, Señor. El acusador es el diablo. Desarraiga toda acusación de tu mente. Tú sírvele al Señor. Trabaja con mente limpia, corazón limpio. Y si hay algo que arreglar, arréglalo. Es para tu propio bien y para el bien a quienes le sirves. Que Dios se agrade de nosotros. Que lo que hagamos, lo hagamos con un corazón correcto. En el nombre de Cristo Jesús. Que la sombra retroceda 7, 10 grados. Y que cambie ahora el reflejo de nuestra sombra futura. Que no vivamos con las obras del pasado.